Pongamos toda atención y reverencia a esta lectura. Al final encontrarás un comentario bíblico y algunas preguntas para ver qué tanto asimilaste. Primera de Pedro 2. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. La piedra viva. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. El pueblo de Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivid como siervos de Dios. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En este capítulo se continúa el tema del capítulo 1, donde se nos habla que somos llamados a vivir una vida santa. Se nos habla en el versículo 1 de 5 cosas que debemos desechar, y pongámosle atención. Debemos desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, las envidias y todas las detracciones. Esta palabra detracción significa difamación en todas sus formas, sea calumnia, chisme, murmuración, es denigrar la fama y dañar la reputación.
Toda esta basura hay que desecharla de nuestro corazón y en lugar de ella debemos desear como niños espirituales, nacidos de nuevo, la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra de Dios no adulterada, pura, porque así seguiremos creciendo y madurando en nuestra vida espiritual. En la segunda parte del capítulo se nos habla a acercarnos a la piedra viva que es Cristo, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Y como dice en el versículo 7, para nosotros los que creemos, también Él es precioso, y no una piedra de tropiezo como lo es para los incrédulos. Nosotros también ahora somos piedras vivas, identificadas y unidas con Cristo a través del Espíritu Santo que nos da esa vida espiritual. Cada uno de nosotros como piedras vivas debemos ser edificados, crecer y madurar como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Esos sacrificios pueden ser, por ejemplo, nuestro cuerpo y vida para agradar, servir, obedecer y buscar a Dios, como lo dice en Romanos 12:1. También podría ser la oración, que según Apocalipsis 8:3 es como el incienso. La alabanza a Dios, como lo vemos en Hebreos 13:15. O hacer el bien y la ayuda mutua, como lo vemos en Hebreos 13:16. En la segunda parte del capítulo se nos enseña quiénes somos como pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo ni habíamos alcanzado misericordia. Hoy somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y todo con un propósito, para anunciar las virtudes de nuestro Señor que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo estamos haciendo? ¿Le estamos anunciando con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestros actos, con nuestras palabras? ¿Estamos dando testimonio de Él? En la tercera parte podemos ver algunas conductas que deben caracterizarnos para vivir como siervos de Dios. Por ejemplo, como primer punto, debemos vivir como extranjeros en este mundo. Número 2, abstenernos, o sea, decir no a los deseos carnales que batallan contra el alma. Número 3, vivir correctamente de acuerdo a la palabra de Dios para agradarle a Él y ser testimonio a los incrédulos. También someternos a toda institución humana y autoridades superiores. Claro, siempre y cuando eso no nos lleve a serle infieles a Dios. También debemos honrar a todos, todo lo contrario a una vida de carnalidad que vive egoístamente, en autoexaltación y menospreciando a los demás. Nuestra conducta y palabras cambiarían tanto en todas las áreas si tomáramos en cuenta este mandamiento. También se menciona el temor a Dios, que es el secreto para agradar a Dios y renunciar al pecado. Se nos dice que debemos honrar al rey, es decir, brindar respeto a la máxima autoridad establecida por Dios. Como criados o empleados, debemos ser respetuosos y sujetarnos a la autoridad. Debemos estar dispuestos a sufrir por la causa de Cristo y por hacer el bien. Y debemos sufrir de la manera correcta. En síntesis, para vivir como siervos de Dios, debemos vivir como Cristo. Como dice en el versículo 21, Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para seguir sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Él es nuestro máximo ejemplo. Debemos vivir como siervos de Dios, porque aunque antes éramos ovejas descarriadas, ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. Ahora, si pusiste atención, responde a las siguientes preguntas. Número 1. Menciona por lo menos 3 cosas que debemos desechar de nosotros. Número 2. ¿Qué es detracción? Número 3. ¿Qué debemos desear como niños recién nacidos para crecer espiritualmente? Número 4. ¿Quién es la piedra viva, escogida y preciosa? Número 5.
Menciona por lo menos 3 sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Número 6. ¿Quiénes somos como pueblo de Dios? Número 7. ¿Para qué fuimos llamados? Y número 8. ¿Quién es nuestro máximo ejemplo para vivir como siervos de Dios? Aquí terminamos el capítulo 2 de Primera de Pedro. Apartemos todos los días tiempo para orar y meditar la palabra de Dios para ponerla en práctica. Que Dios te bendiga.